Doy gracias a Dios por este hermoso privilegio y gran responsabilidad que se me confiere de anunciar la palabra del Señor entre ustedes. Agradezco también del mismo modo a los hermanos que dirigen el programa, el Alumbrador Cristiano, por tomar en cuenta este su consiervo para la sexta campaña titulada Probados en el crisol del sufrimiento. En esta ocasión se me ha pedido que desarrolle el tema Moldeados por el Fuego y que está basado en un libro que, a decir verdad, muy pocas veces lo tomamos, ¿verdad? Para nuestros estudios. Estamos hablando del libro de Zacarías. Vamos a Zacarías, uno de los profetas menores, capítulo 13, versículos 7 al 9. Vamos a dar lectura al pasaje. Dice así el texto. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Génesis, Salmos e Isaías son los libros más citados en el Nuevo Testamento. Al considerar su extensión, no es de extrañar. Pero muchos nos vamos a sorprender que al ver el Nuevo Testamento, Zacarías especialmente, con tan solo 14 capítulos, se menciona unas 40 veces allí en el Nuevo Testamento. Sin duda alguna, esto se debe especialmente al hecho de que este libro es plenamente mesiánico. Es el más cristocéntrico de todos los libros de los profetas menores. Las fascinantes visiones simbólicas de Zacarías, primera parte, capítulos 1 al 8, junto con sus mensajes y revelaciones de la segunda parte, capítulo 9 al 14, realzan la importancia e interés de este libro después del exilio, porque Zacarías es profeta para Judá después de haber pasado aquellos 70 años de cautiverio allá en Babilonia, en Media y en Persia. Para poder entender el pasaje asignado, es necesario comprender su contexto, que dicho sea de paso, no es fácil. Por eso deseo que estemos muy atentos, porque vamos a estar pensando en Zacarías, pero al mismo tiempo vamos a tener que proyectarnos al Nuevo Testamento, a los tiempos de Jesús. En el libro de Zacarías, Jesús se presenta como el buen pastor, en contraste con otros pastores, a los cuales el profeta les llama pastores insensatos, pastores inútiles, allá en el capítulo 11. Sin embargo, y dado que esta parte del libro de Zacarías, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14, tiene un alto grado de dificultad para ser entendido. Sin embargo, la profecía se va a enfocar en Jesús y el futuro glorioso del verdadero Israel, que es la iglesia, por la acción redentora de Dios. En este sentido, Zacarías va a revelar el cómo será el comportamiento de los pastores en los días de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Muchas veces la palabra nos menciona que el pueblo estaba disperso. El pueblo era como ovejas que no tenían pastor. El pueblo estaba a la deriva porque quienes tenían la responsabilidad de guiar, de dirigir,
de orientar al pueblo a una relación íntima con Dios, sencillamente se olvidaron de él. Se olvidaron de su responsabilidad. No tuvieron misericordia del rebaño. Por el contrario, lo explotaban de manera cruel. Y es allí en donde entra en acción el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, al cual éstas oyen su voz y le siguen. Como dije anteriormente, Jesús es revelado en el libro de Zacarías como el buen pastor, aquel que trae consigo dos callados, el de gracia y el de las ataduras. Capítulo 11, versículos 10 y 14. Usted lo puede leer con más calma más adelante. Una vez que el pueblo rechaza al verdadero pastor, estamos ya en la época de Jesús, una vez que el pueblo rechaza al verdadero pastor, éste les abandona a su suerte. Entonces, Zacarías, tipo de Jesús, quiebra el primer callado, el de gracia, y con esto anula el pacto que impedía que los gentiles pudiesen oprimir al pueblo de Dios. Solo los pobres del rebaño comprendieron lo que Dios estaba haciendo y sus razones. Piense en el ministerio de Cristo. No todos los que estuvieron con el Señor pudieron entender los propósitos, los motivos y las razones de lo que hacía Jesús. No podían entender muchas veces el mensaje, pero un pequeño grupo logró entender, logró comprender realmente el plan del Señor. Pero en el libro de Zacarías, una vez más, el pastor era otro callado, el de las ataduras, indicando con ello que la hermandad entre Judá e Israel estaba rota y que habría desunión y conflicto interno entre los judíos. Y esto lo podemos ver no solamente en los tiempos de Jesús. Esa ruptura vino después de Salomón, cuando fue rey sobre Israel. Después de Salomón el reino, Israel se dividió y desde allí las relaciones estuvieron siempre rotas. Aunque Dios seguía su plan perfecto, en este caso con el reino del sur, con Judá, porque de allí iba a venir el Mesías. Ahora, cuando llegamos al capítulo 13 de Zacarías, después que el pueblo de Judá haya dejado, perdón, haya llevado al punto de arrepentirse con gran asombro y profundo lamento por su rechazo al Mesías, eso es lo que está profetizando Zacarías en el capítulo 12. En el capítulo 12, Zacarías profetiza o anuncia que después del rechazo del cual va a ser víctima el Mesías, el buen pastor, ese pueblo se asombra, entra en un profundo lamento por su rechazo y luego entonces se arrepiente. Se identifica en el capítulo 13 un día esperado. Fíjese lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese día que se identifica como el día esperado, el día del Señor, en donde el pecado y la impureza serán erradicados por un manantial que brotará de la casa de David, sí, de la descendencia del mismo rey David, para limpiar la ciudad de Jerusalén, cuya figura es la iglesia, a fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo como una esposa sin mancha ni arruga a través del evangelio, que trae perdón a todo aquel que se acerca a ese manantial de vida eterna que es Cristo Jesús. Ese día, habla el capítulo 13, versículo 1, es el día en donde el manantial, que es Cristo, va a estar dispuesto, disponible para que el pueblo acuda, beba de esa agua y pueda alcanzar su purificación, pueda quedar limpio de todo pecado y de toda inmundicia. Y esto ya tiene que ver con la iglesia, porque en la iglesia es justamente donde están
los salvados. En la iglesia es donde están los que han tenido la capacidad, la humildad de acercarse a ese manantial y beber de esa agua. Ahora bien, cuando el pueblo de Israel rechaza al Mesías, cuando el pueblo de Israel entra en oposición al mensaje de Cristo, se va a mantener siempre en esa posición contraria, en oposición al mensaje verdadero de Dios. Sin embargo, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué el pueblo rechazó e incluso llevó a la muerte al Mesías? En el libro de Zacarías, el pueblo se había alejado de Dios por dos razones poderosas que tenían que ser eliminadas o cortadas de raíz. Número uno, la idolatría. Y número dos, los falsos profetas que con mentiras desviaron al pueblo. Fíjese, versículos 2 y 3 de Zacarías 13. Versículos 2 y 3 dice, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán sus padres, su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando no profetizar. Perdón, cuando profetizar. ¿Qué significa esto? Sencillamente, los ídolos representaron una amenaza constante para derrumbar la débil fe de los israelitas. Y no solamente en los tiempos de Jesús, desde el comienzo, desde allá, desde el desierto, comenzaron a debilitarse en su relación con Dios a través de los ídolos, de la idolatría, que era una amenaza externa. Recuerde que el primer mandamiento del Decálogo señalaba que la idolatría era una amenaza para la relación del hombre con el verdadero Dios. Cuando los israelitas llegaron a Canaán a poseer la tierra prometida, se encontraron con una tierra pagana, llena de idolatría, y muchas veces fueron tras los innumerables dioses para rendirles adoración. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Si la idolatría siempre fue una amenaza exterior, la amenaza más destructora fue la influencia interna a través de los falsos profetas. Los profetas constituían un gremio fuerte, eran profetas de profesión. De hecho, se formaban en escuelas. La eliminación de los profetas vendría por causa del incumplimiento del ministerio que les fue encomendado, que en vez de ser una bendición para el pueblo, resultaron ser una maldición. Es decir, para ganarse el favor del pueblo, para congraciarse con el pueblo, profetizaron no lo que les había sido revelado, sino un mensaje adulterado y que resultara agradable al oído del oyente. Eso usted lo puede apreciar a través del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Jeremías, por ejemplo, en donde los profetas, los falsos profetas, hablaron cosas agradables al pueblo, hablaron supuestamente de parte de Dios un mensaje que Dios nunca comunicó, pero todo era para ganarse el favor, para congraciarse con el pueblo. Pero el mensaje era mentira, era falso, era una falacia. La desdicha de los falsos profetas, según el texto que acabamos de leer allí en Zacarías 13, 2 y 3, la desdicha de estos falsos profetas se reflejaría en el aborrecimiento de sus propios progenitores, que fieles a Dios no soportarían las mentiras de sus hijos.
su amor por la verdad, el amor de los padres por la verdad estaría por encima de la mentira de sus propios hijos, los profetas falsos. Estos dos males persisten hasta el día de hoy. El hombre natural camina en pos de dioses ajenos, de ídolos que no ofrecen la satisfacción de la sed espiritual que existe en el mundo. Solo ofrecen entretenimiento, ofrecen distracción, ofrecen lo que la gente quiere escuchar, la gente quiere oír. Los dioses antiguos han sido sustituidos por el amor al dinero, por la sed de fama, por las pasiones vergonzosas, que gracias a la agilidad y a la efectividad de los medios de comunicación hoy se han hecho más comunes. Y así es como está el mundo hoy. Así es como estamos enfrentando y viviendo en medio de este mundo de tinieblas. Un mundo que cada vez más se aleja de Dios. Un mundo que cada vez posterga a Dios y buscan sus propios dioses, su propia satisfacción. Sin embargo, gracias a Dios, quienes nos hemos acercado al manantial que es Cristo, hemos alcanzado el perdón y la purificación de nuestros pecados. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y fíjese bien lo que hace esa palabra de verdad que ha sido obedecida, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, fíjese lo que dice el verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, la bendición que hemos recibido, que ya obedecimos al Evangelio, a esa palabra de verdad, hemos purificado nuestras almas en el manantial que es Cristo. Hemos alcanzado la salvación de nuestras almas. Y por esto debemos glorificar y debemos dar gracias siempre a Dios. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué fue necesario que sucediese para alcanzar esta bendición? Porque desde la comodidad de nuestra casa, esto parece muy simple. El hecho de haber escuchado el Evangelio, haberlo creído, haberlo obedecido, ahora estar en la iglesia, simplemente esto parece algo muy elemental, pero esto tuvo un costo. Y es justamente lo que vamos a mirar allí en Zacarías, capítulo 13, versículo 7, para que podamos entender y podamos llegar al final de qué manera o por qué más bien somos moldeados por el fuego, porque ese es el tema de esta noche, moldeados por el fuego. Dice el versículo 7 del capítulo 13 de Zacarías: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Sin duda, Dios castiga la desobediencia. En el capítulo 11, versículo 8 de Zacarías, dice la palabra, y destruí 3 países en un mes. Pues mi alma, dice Dios, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborrecieron a mí. ¿Qué hizo Dios? Dice textualmente, los destruí en un solo mes a 3 pastores. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que vaya contra Dios va a sufrir consecuencias.
y va a sufrir consecuencias lamentables. La desobediencia, el desacato a la voluntad de Dios trae consigo castigo. Porque si bien Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es justo también. Si bien Dios es un Dios de bondad, de generosidad y de amor, Dios también castiga la desobediencia. Entonces, era justo, y vamos pensando en los tiempos de Cristo, era justo que estos pastores corruptos y negligentes hayan sido ajusticiados por el Señor. Era necesario que ellos, los falsos profetas, los falsos pastores, que engañaron de manera descarada al pueblo, fuesen avergonzados, como lo dice el 13:4 de Zacarías. Sin embargo, no puede negarse que el mensaje mesiánico en el 13:7 está apuntando al castigo que debe recibir el verdadero pastor. El primer aspecto que vamos a ver allí en Zacarías 13:7 es el castigo contra el pastor. Y siendo ese pastor Jesucristo, el buen pastor. La expresión levántate, oh espada, del verso 7, implica la idea de despertar, por lo que se deduce que ha estado mucho tiempo dormida y debiera haber herido antes a los malos. Sin embargo, el Dios de la paciencia, aguardando el cambio en su pueblo, esperando que éste se volviera a él para enmendar sus pasos, y dado que éste no se produjo, decide quebrar el cado, y esto conlleva llevar su plan eterno en el que el buen pastor tiene que soportar el mayor de los sufrimientos. Usted probablemente se estará preguntando, ¿es que está hablando de Jesús? La respuesta es que sí. El versículo 7 está hablando de Jesús. ¿Y, ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque la expresión, compañero mío, del versículo 7, compañero mío, literalmente viene del hebreo que indica pariente mío, pariente de aquí. Algunas versiones lo traducen mi igual o mi asociado, por lo que sin duda es clara referencia a Jesús, nuestro buen pastor. Cuando usted lee el libro de Zacarías, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, va a encontrar a pastores, pastores negligentes, pastores insensatos, pastores que no hacen la obra de Dios. Y estos tienen que ser castigados, y lo son. Pero en el capítulo 13, versículo 7, el buen pastor, ese compañero de Dios, que es Cristo, también va a tener que sufrir. Por eso dice el texto, hiere al pastor. Y esto pareciera, ¿verdad?, que nos presenta una dificultad. Pero en el ministerio del Señor, Él sirvió como guía por mucho tiempo. Durante su ministerio, Jesús fue ese pastor que el pueblo lamentablemente no tenía. ¿Se acuerdan? Jesús tuvo compasión de las multitudes porque veía que éstas estaban dispersas, que éstas estaban caminando sin rumbo, caminaban sin pastor, como ovejas sin pastor, dice la Escritura. Entonces Jesús tomó ese rol de ser guía, de ser el pastor que los iba orientando, que los iba llevando a una relación con el verdadero Dios, dado que los pastores responsables de esa tarea se habían olvidado, habían dejado el rebaño a su suerte. Sin embargo, sin embargo, Jesús tuvo que tomar la decisión en un momento, tuvo que ceder para dejar de ser guía y ahora constituirse en ese pastor que entregar su vida por las ovejas.
Si bien Dios concedió el tiempo para que ese pueblo se deje guiar por Jesús, pero ante el constante rechazo, Dios mismo, el Padre, lo llama para ser herido. Usted lee Isaías 53:10, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días. Isaías 53, Dios. ¿Quién quiso quebrantarlo? ¿Quién quiso someterlo a padecimiento? Dios mismo, su propio Padre. Por eso el propio Padre dice, hiere al pastor, hiere al pastor. Los profetas declararon que el sufrimiento del Cristo fue ordenado del Padre. Jesús no fue víctima de las circunstancias, no fue víctima de una tragedia, ni mucho menos. Fue objeto de estar a merced del poder político o militar romano. El sufrimiento, los padecimientos de Cristo fueron planeados, fueron ordenados por Dios, profetizados por sus siervos mucho antes que esto aconteciese. Por lo que la victoria es de Dios y no de Satanás u hombre alguno. Pablo explica mejor allá en 2 Corintios 5:19, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aunque Jesús fue tratado como si él fuera enemigo de Dios, no lo era. Aun cuando Jesús fue castigado como si fuera el peor de los pecadores, no lo era. Simplemente él estaba llevando a cabo el servicio más santo que jamás se ha hecho. Sustituirnos en aquella cruz para que nuestro pecado se le impute a él y por su muerte seamos justificados y reconciliados para con Dios. Este es un motivo para seguir dando gracias al Señor. Es un motivo para amar más a nuestro Dios. No cabe duda que en los momentos previos a su padecimiento, Él se vio obligado a ceder y dejar su función de guía que hasta ese momento tenía, y las ovejas se descarriaron, las ovejas se dispersaron. Y Jesús lo dijo. Y este texto de Mateo 26:31, anótelo por favor. Mateo 26:31 es el cumplimiento a la profecía de Zacarías. Para que esto se cumpliese, Jesús dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús no abandona su función de guía por ser negligente, sino para cumplir de forma práctica lo que él mismo les enseñó a sus discípulos, cuando dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Entonces, para aplicar mejor el concepto de moldeados por el fuego, es necesario observar el ejemplo de nuestro maestro. El dar su vida conlleva la idea de sacrificio. Y si es sacrificio, él debía ser muerto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esta espada se despertó contra él, aunque no hizo pecado propio por el cual responder. Sin embargo, el hecho mismo de aceptar voluntariamente llevar nuestras dolencias y enfermedades necesariamente debía de sufrir. Y no nos olvidemos, lo que padeció nuestro Señor era lo que realmente usted y yo debimos haber enfrentado. Aquellas agonías se pueden referir a la totalidad de los sufrimientos de Cristo aquí en la tierra, pero especialmente a esas agonías en el huerto y en la cruz, cuando soportó angustia indecible hasta que la justicia divina, esa espada que se levantó, se satisfizo por completo. Porque era necesario que él tomase
probase de esa copa de la ira que estaba preparada para nosotros, pero que Él la aceptó recibir por amor a nosotros. Ahora, quiero que recordemos específicamente uno de los momentos más conmovedores, cuando el discípulo Pedro intenta mostrar su grado de respaldo al Señor diciéndole: aunque otros te abandonen, yo no te abandonaré. Y si fuere necesario ir contigo hasta la muerte, lo haré. Pero la profecía de Zacarías lo anunció con anticipación. Aunque incomprensible para la época del profeta, para nosotros, una clara referencia al Señor Jesucristo, los momentos más difíciles de su ministerio, cuando estaba a punto de consumar la redención. Fue grande su dolor al ver que aún sus discípulos, aquellos con los que caminó por 3 años, aquellos con los cuales él compartió experiencias sin límite, aquellos también se iban a alejar de él. En segundo lugar, ahí en Zacarías 13, versículo 8, vamos a ver el juicio de Dios contra las. Verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. El castigo no sería nada más sobre el buen pastor, que fue herido y molido por nuestras rebeliones, teniendo en cuenta que él aceptó ser castigado a fin de traernos paz, reconciliación para con Dios. El pueblo también sufrió una separación abrupta. Nada nuevo para los israelitas, puesto que esa fue siempre la constante para el pueblo de Dios. Una mayoría yendo tras los ídolos paganos, escuchando la voz de los falsos profetas, actuando en desobediencia continua. Sin embargo, siempre, escuche bien, siempre hubo un remanente por el cual Dios seguía cumpliendo sus promesas. El remanente es otro tema que ocupa un predominante en el pensamiento del profeta Zacarías. El Señor dejará a un grupo pequeño sobre el cual se cumplirán las promesas, no por la fidelidad de ellos. Hago esta precisión, no por la fidelidad de ellos, sino más bien por la fidelidad e inmutabilidad de Dios. Pedro en el mensaje anterior citaba Malaquías 3:6, cuando dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La fidelidad no es del hombre, la fidelidad es de Dios. Y Dios, fiel a su promesa, fiel a su plan y a su propósito, cuidó un remanente, protegió un remanente y lo preparó para poder llevar a cabo su plan. ¿Dónde quedaron aquellas multitudes que se beneficiaron de la bondad y del amor de Jesús? ¿Dónde quedaron aquellos que estaban dispuestos a seguir al Señor a cualquier parte? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando Jesús está pasando los momentos más difíciles. Sencillamente se dispersaron. Muchos se separaron voluntariamente antes. Cuando Jesús les hablaba palabra fuerte, palabra dura, ellos no la podían soportar, se iban cabizbajos porque no podían simpatizar con el mensaje y con el pensamiento de Dios. Dura es tu palabra, le decían al Señor. Se dispersaron. Pero también muchos al ver un posible fracaso en el ministerio de Jesús, porque estaba siendo llevado a un juicio, llevado a una muerte cruel, a una muerte que solamente para los grandes sucesivos de la época les correspondía, ellos sencillamente se apartaron, se dispersaron. Incluso, como lo dijimos anteriormente, dentro del círculo más íntimo del Señor, sus propios discípulos
Una vez es tomado como prisionero el maestro, ¿qué hacen? Se alejan de manera silenciosa, con la excepción de Juan, el discípulo amado que llegó al pie de la cruz, y del mismo Pedro, que lo seguía de lejos hasta el momento de su negación. Todos los demás lo abandonaron, se dispersaron. La traición de Judas, sumado a la extrema agonía y posterior muerte del Cristo, envolvió un clima de tensión dentro de los más cercanos al maestro. Esto fue una gran prueba para su incipiente fe. Aquí es donde realmente los seguidores del Señor comienzan a ser moldeados. Humanidad, los eventos finales de Jesús debieron causar un duro golpe a la fe y esperanza del remanente. A pesar de que muchas de las cosas que Jesús habló aún estando entre ellos, no las podían comprender, pero su ministerio y especialmente su propia vida generó en quienes le rodearon optimismo y una fuente de esperanza para sus vidas. Sin embargo, al ver defenso, sujeto a toda forma de vileza y llevado como un cordero al matadero sin mostrar resistencia alguna, debió traer mucha frustración e incertidumbre. De allí que muchos se fueron. Por eso Isaías profetizó allá en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue necesario entonces que se cumpliese la profecía de Zacarías al ser separado el rebaño. Y es que una vez resucita el Cristo, ese remanente se vuelve a unir, siendo este muy pequeño. Se cuenta un número de 120 reunidos en el aposento alto, Hechos 1:15, al que después se le suman un número aproximado de 3,000 personas, quienes obedecieron al Evangelio en el día de Pentecostés. Y el número de los creyentes seguía creciendo, pero siempre en proporción pequeña respecto al mundo incrédulo. Nosotros nos sorprendemos cuando escuchamos y leemos allí en el libro de los Hechos, que casi como 3,000 personas obedecieron al Evangelio. Fueron obviamente convencidos por la palabra, fueron convencidos por el Espíritu Santo, pero ese número en porción al pueblo que había en Jerusalén, al que se había congregado en aquel tiempo, era pequeño, como siempre va a ser pequeño el remanente. Porque los que buscan ser realmente seguidores auténticos de Cristo, obedientes a la voluntad de Dios, siempre va a ser un grupo pequeño. En tercer lugar, la purificación del remanente. Y aquí es donde está el ser moldeados. Capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, a eso que quedó, a ese remanente, y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El papel del remanente en el plan de Dios sería tan privilegiado que para su realización necesitaría ser sometido a una purificación semejante a como lo es el oro o la plata para verificar su grado de pureza. Muchas cosas son probadas para demostrar que son buenas en resistencia, en calidad, duración, autenticidad, entre otros. El pueblo de Dios también es probado constantemente de diferentes maneras. Y cuando hablo del pueblo de Dios, estoy hablando de la iglesia, de cada creyente, de cada cristiano. Por lo cual, si usted es parte de ese pueblo, no olvide estar preparado para cualquier prueba, ya sea hoy o mañana. Zacarías se refiere a ese tercio, que es el remanente, como el elegido para ser pasado por fuego. Esa tercera parte que permanece fiel al Señor, porque ha creído sinceramente en el proyecto de Dios para su vida.
Los que perseveran sin tomar en cuenta las circunstancias que le rodean, porque entienden que de ellas no depende su lealtad al Señor, sino de lo que Él hizo por ellos. Y es que Dios busca refinar a su pueblo santo, a su remanente, para moldearlo a su gusto, que como siempre sabemos es lo mejor. No podemos ser indiferentes, ni tampoco insensibles o indolentes al grado de la prueba. Es decir, no podemos desestimar que en medio de la angustia se pone de manifiesto la reacción natural del hombre por la intensidad de la prueba. Se ha mencionado lágrimas, los gritos de angustia, la turbación e incluso el dolor físico, emocional y aún espiritual del creyente. Solamente basta con mirar a Jesús. Cuando Jesús, estando ya en el Getsemaní, dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y él confiesa a sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ayúdenme, por favor, a orar. Les está diciendo Jesús a sus discípulos. Acompáñenme en este momento de intenso dolor, de intenso sufrimiento emocional que tengo. Porque él sabía perfectamente lo que le esperaba. Él sabía todo el dolor físico, el sufrimiento físico, pero también el sufrimiento emocional al saber que esos discípulos que lo acompañaron lo iban a abandonar, aún su propio padre. Entonces, Jesús puede entender perfectamente nuestras lágrimas, puede entender perfectamente nuestros gritos de angustia, nuestros gritos de desesperación, nuestra propia turbación en medio de la prueba. Y no podemos ser indolentes, no podemos ser insensibles, porque esa prueba, justamente esa prueba, tiene que pasar por ese tipo de examen. Déjeme ilustrarlo de la siguiente manera, para que entendamos un poco la intensidad. Para que la plata, por ejemplo, se pueda fundir, va a necesitar, si hablamos en grados centígrados, 961 grados de calor, de intensidad. Y si lo hablamos en Fahrenheit, serían 1760, algo así. Que si no es plata genuina, sino cualquier otro elemento, lo va a consumir con menor intensidad de calor o de fuego. La prueba, hermanos, lleva consigo dolor y angustia, puesto que debe pasar el examen de su fe. Déjeme preguntarle, y quiero que reflexionemos en esto. ¿De qué tipo de fe podríamos hablar sobre aquellas multitudes que acompañaron a Jesús, o de quienes el domingo previo a su muerte le recibían con palmas, cánticos y honores en la ciudad de Jerusalén, si unos días más tarde exigirían misericordiamente la crucifixión de Jesús? ¿De qué tipo de fe estaríamos hablando nosotros? Y hubo fe en ese pueblo. Yo le llamo una fe de fantasía. No fue genuina, no fue real. Que se consumió solo al ver los padecimientos de Cristo. ¿Qué se podría esperar cuando la prueba hubiese tocado realmente sus vidas? La respuesta es obvia: no habrían soportado. No así quienes, después de enfrentar el rigor de una prueba en el que el sufrimiento, dolor y angustia han traspasado la puerta de su corazón, pero se mantienen firmes en su amor al Señor, ese dolor, esa angustia va a resultar en gozo y paz, sabiendo que su fe y madurez se mantienen en estado
de pureza. Luego de la prueba, luego de ser pasados por fuego, como dice allí el versículo 9, ellos podrán elevar sus voces de clamor y júbilo, invocarán el nombre de Dios, y dice el texto, y Él desde su trono responderá. Y Él va a escuchar, y Él va a estar atento a ese clamor. Invocar es muy importante en toda la Biblia. La palabra invocar tiene que ver con llamar, con clamar. Pero en el Nuevo Testamento, el invocar está relacionado con la salvación. Romanos 10:13, por ejemplo, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo cual invocar es llamar a alguien, pero con obediencia. No se puede invitar a Dios en estado de desacato o desobediencia. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que invoca, no todo el que llama, no todo el que clama va a ser respondido por Dios, sino aquel que está en estado de obediencia, que está dispuesto a obedecer. Por eso dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Finalmente, la promesa, esa bendición grande, esa motivación y sentido que Dios le da a la vida de su pueblo, está al final del versículo 9, donde dice, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El clímax del pasaje se encuentra al final del verso 9, en donde Dios no se desentiende de su remanente, dejándole su suerte, sino reafirmándole su presencia en medio de ellos y la disposición de socorrer a los suyos. Por eso, allí mismo en el libro de Zacarías, en el capítulo 2, dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y en el capítulo 8, versículo 8 de Zacarías también dice, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Quien aún por incredulidad no se ha acercado al manantial que es Cristo, esta permanece cerrada. El manantial está cerrado. Pero cuando el Espíritu de gracia humille y ablande ese corazón, va a ser abierta. Y la sangre de Cristo y la misericordia perdonadora de Dios, dadas a conocer en el nuevo pacto, son un manantial que fluye y que nunca se va a agotar. Pero es necesario acudir a ese manantial que es Cristo. Sin embargo, y quiero que lo tengamos muy presente, el hecho de ir a ese manantial que es Cristo para alcanzar la salvación no significa que después tenga que ser moldeado por fuego, tenga que pasar por fuego. Los que se lavan en la fuente abierta son justificados, son santificados, son promesas de Dios. Las almas son apartadas del mundo y de la carne, los dos grandes ídolos, para que pueda aferrarse solo a Dios. Pero debe saber que sumarse a este remanente tendrá que asumir el costo de ser moldeado por el fuego de la prueba. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe la primera carta, dice, no se extrañen cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. No piensen que es algo extraño, algo antinatural. No, es parte de ser remanente de Dios, porque Dios necesita probar la autenticidad de nuestra fe, de nuestro amor por Él, de nuestra obediencia a Él. Concluyo con lo siguiente, hermanos.
Nunca imaginamos lo que este 2020 nos iba a traer. Sin embargo, ha sido un tiempo en el que hemos aprendido a valorar muchas cosas que antes probablemente no le otorgábamos importancia y trascendencia. Cada uno de ustedes va a extraer lo positivo de todo esto desde la posición donde usted se encuentra. Lo que sí es común es el hecho de saber que Dios sigue siendo glorificado por su pueblo que le ama y le sirve de todo corazón, ya sea en tiempos de tensa calma como en aquellos días de prueba. Sea lo uno o sea lo otro, nunca olvidemos, hermanos, que vamos a tener que ser moldeados, vamos a tener que ser forjados, pasados por fuego, para que Dios forme nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra vida, de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Jesús pasó por prueba, fue moldeado también, fue obediente a su Padre. Y por eso viene a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Que Dios les bendiga y que sigamos creciendo en nuestro amor por el Señor. Bendiciones, hermanos.